¿Solo podemos absorber 30 gramos de proteína? ¿Es lo mismo síntesis que absorción de proteína? En el vídeo de hoy vamos a verlo. Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Esta vez me lo quiero tomar un poquito más en serio con el tema de YouTube. Como veis, me he comprado un micrófono y voy a hacerlo un poquito más en serio. Esta vez el formato va a ser un poco diferente, espero que os guste. Así que bueno, sin enrollarme más, vamos a ver el tema de hoy. Si solo se pueden absorber 30 gramos de proteína, como os ha dicho muchas veces en esta vida, o al menos a mí me lo han dicho, y si es lo mismo síntesis que absorción de proteína, ¿vale? Entonces empezamos por el primer punto, que solo se pueden absorber unos 30 gramos de proteína por comida. Esto es totalmente falso. No sé si a vosotros os habrá pasado, pero a mí sí que me ha pasado que he estado en el gimnasio, personas cercanas en este mundillo fitness de entrenamiento, hablando con ellos, gente que no sabe mucho claramente, como un mito, digamos, que está extendido, pues te dicen que no consumas más de 30 gramos de proteína porque el cuerpo no la va a absorber y no la va a utilizar. Y esto es totalmente falso. El cuerpo absorbe toda la proteína. Ya no sé si toda, pero si de 40 gramos que tomas, a lo mejor absorbe 39,5 gramos. Es decir, casi el 100%. O sea que no hay que preocuparse si absorbemos o no absorbemos la proteína. Absorbemos toda la proteína. Entonces, con esto dejamos claro que es un mito que solo se pueden absorber 30 gramos de proteína. Pero para entender esto un poquito mejor, tenemos que saber que cuando necesitamos proteína, necesitamos aminoácidos, el cuerpo puede cogerlo de dos fuentes. La primera, de las proteínas que ingerimos nosotros, coge esta proteína, la descompone y coge los aminoácidos, o de la proteína que tenemos en nuestro cuerpo, de los aminoácidos que tenemos, y esta debería ser la última opción. Es decir, nosotros tenemos que intentar que la proteína que se utilice sea la proteína que se ha ingerido, la proteína dietética. Entonces, para entender el término de absorción como tal de proteína, tenemos que entender que cuando comemos un alimento rico en proteínas, primero pasa por el estómago y el intestino delgado antes de ser absorbido. La absorción de esta proteína, de estos aminoácidos, es el paso de este intestino delgado al torrente sanguíneo, por si no sabéis lo que es el término de absorción. Una vez hemos hablado ya de la absorción, que hemos visto que es un mito y que se puede absorber toda la proteína que comemos, tenemos que tener claro que solo un 10% más o menos de la comida que nosotros, de la proteína mejor dicho, que tomamos, solo un 10% va destinado a esta síntesis de proteínas musculares, que realmente es lo que más nos interesa, o en este caso el vídeo donde está centrado, hacia la ganancia de masa muscular. Entonces tenemos que tener claro que solo un porcentaje muy pequeño, como es un 10% más o menos, va destinado a esta meta. Y para comprobar esto, por ejemplo, tenemos este estudio donde vemos que 16 mujeres jóvenes comen el 80% de su proteína diaria en una comida. Y luego hay otro grupo en el que las mujeres comen el 100% de su proteína repartidos a lo largo del día en 4 comidas. ¿Qué vemos? Respecto a la absorción de proteínas, que no hay ninguna diferencia. Se absorbe la misma cantidad de proteínas. Entonces esto nos deja muy claro que la proteína que se absorbe es toda y no depende del patrón de comidas, el patrón de cada comida cuánta proteína se ingiere, sino del total diario simplemente. Y entramos al kit de la cuestión. ¿Es lo mismo absorción que síntesis? Pues no. Como he comentado, la absorción es el paso de estos aminoácidos al torrente sanguíneo. Y la síntesis de proteínas musculares, para entenderlo, es como si pusiéramos que el músculo es una pared llena de ladrillos. Bueno, pues cada aminoácido que la síntesis pone en este ladrillo es, la construcción de masa muscular, y lo que diríamos que es la síntesis, ¿vale? La construcción de masa muscular, de proteínas musculares. Si nos vamos a comparar, la absorción depende del total diario de proteína que nosotros ingerimos. En cambio, la síntesis depende, uno, del total de proteína que ingerimos en nuestro día a día, y otro, del patrón. Es decir, la diferencia que hay entre horas, por decirlo de alguna forma, el tiempo que hay entre cada ingesta de proteínas. Y para ver todo esto tenemos un par de estudios súper interesantes, así que vamos allá. El primero es de Mamerro en 2014, en el que concluye que dividir las proteínas en el desayuno, almuerzo y la cena estimula la síntesis proteica de manera más eficaz que ingerir las mayorías de las proteínas diarias durante la cena. Es decir, que repartir nuestras proteínas en alrededor de 3 comidas estimula de forma más eficaz la síntesis proteica que en una comida. Entonces aquí ya nos queda claro que no es lo mismo absorción, que se absorbe toda la proteína,
que síntesis proteica. Es decir, que es mucho más eficaz repartir la proteína en varias tomas que en una para la síntesis proteica. Luego también tenemos el estudio de Areta en 2012 que concluye en que proporcionar 20 gramos de proteína cada 3 horas estimula más la síntesis proteica que proporcionar la misma cantidad de proteína, es decir, 20 gramos en dosis menores regulares. Es decir, por ejemplo, 40 gramos cada 6 horas o dosis incluso más regulares, es decir, 10 gramos cada hora y media. Y por último tenemos un estudio de John Schofield, uno de esos autores muy top que merece la pena leer, y para entender este estudio tenemos que saber que la ciencia dice que un rango óptimo de proteínas en nuestro día a día para ganar masa muscular es un rango entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, si pesamos 80 kilos, deberíamos multiplicar 80 por 1,6 y 2,2 y tenemos un rango de proteínas en el cual movernos, en el que sería de forma eficaz. Pues bueno, este autor concluye en que si estamos en rango de 1,6 gramos de proteína por kilo de peso, estar en torno a 0,4 gramos por kilo de peso estimularía o daría los mejores resultados, mejor dicho, a la hora de estimular la síntesis proteica. Y si estamos en el rango de 2,2, estar en torno a 0,55 gramos por kilo de peso estimularía también así, o daría el mejor estímulo a la síntesis proteica. Es decir, que si yo peso 80 kilos, por ejemplo, debería ser entre 32 y 44 gramos de proteína por comida para estimular así la síntesis proteica. Entonces aquí encontramos un rango de proteína por comida que puede ayudar a estimular la síntesis de proteica. Va a depender un poquito de vuestro peso, pero bueno, puede estar entre 20 y 40 gramos, 30 a 45. Este va a ser un rango óptimo de proteína por comida para estimular la síntesis proteica. Y con todo esto no creo que nadie caiga en extremismos. Como veis, son números, son unos rangos muy amplios, y si una comida, una merienda, por ejemplo, que tenéis 15 gramos de proteína porque no os ha dado tiempo a comer más, porque tenéis prisa, por cualquier cosa, no os vais a morir, no va a pasar nada. Si una comida ingerís más proteína porque vais a comer fuera, coméis un chuletón, un costillar, no pasa nada tampoco. Son rangos que en la medida de lo posible debería estar por ahí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por quedaros, habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeo. Dejad un buen like y suscribiros si no lo estáis aún, porque bueno, estos vídeos tienen detrás cierto tiempo de investigación. Y bueno, a mí me encanta leer e investigar sobre esto, pero bueno, tiene un esfuerzo. Y si lo veo recompensado, la verdad que lo agradezco un montón. Así que bueno, me podéis dejar por los comentarios algunas ideas o vídeos que queréis que traiga en el futuro. Y nos vemos. Adiós.